Voy a empezar, justo ya está grabando, hoy día sí, no nos vamos a atrasar, no se preocupen. Y pues el día de hoy, como ya les había comentado, vamos a hablar justo, ahora sí, ya de la última organela membranosa que ya veníamos pateando y teníamos pendiente desde hace ya ratito, que va a ser justamente la mitocondria. Nosotros a lo largo de las anteriores sesiones hemos estado viendo distintas organelas, ¿no? Como ya conversamos el día de ayer, habíamos empezado conversando de la membrana plasmática, luego teníamos al aparato de Golgi, al retículo endoplasmático. Denme 2 segunditos, chicos. Ahora sí, disculpen, es que sin los lentes me mareé un poco, perdón. Ya habíamos terminado de hablar del retículo endoplasmático. Ayer terminamos de fijar justo los últimos conceptos que hablaban acerca de cómo es que se da todo el proceso de la síntesis de proteínas desde que se comienza su síntesis hasta que, como vimos, comienza el proceso de empaquetación para que posteriormente estos se movilicen hacia dónde, hacia el exterior de la célula, puede ser hasta el interior o si no, se puede formar otra organela membranosa como lo eran los lisosomas, que ya conversamos que este va a tener el rol principalmente de una licuadorita, como lo habíamos dicho. ¿Por qué? Porque va a encargarse de degradar el contenido y también veíamos cómo nos ayudaba a poder activar procesos, o mejor dicho, mecanismos de muerte celular, como lo era la apoptosis y la necrosis. Todavía no hemos conversado de los otros tipos de muerte celular, que no se los conversan muy a profundidad en su teoría. Así que antes de empezar, nada más quería mencionárselos, y es que aparte de los tipos de muerte celular que ya lo habíamos conversado, que son la apoptosis, que es este tipo de muerte celular eh, voluntaria por parte de la célula, y la necrosis, que es muerte celular accidental, vamos a tener dos tipos de muerte celular más, que van a ser la necroptosis y luego vamos a tener a la piroptosis. Esto de aquí quería decírselos, ay, hace muchísimo calor. Quería nada más antes de poder empezar con el tema de mitocondrias, no he visto que lo toquen en su teoría, pero es importante que ustedes entiendan que justamente el entender el ciclo de la célula es muy importante porque la célula va a fallecer dependiendo de las condiciones que ésta tenga. Así que recapitulemos así bien chiquitito. Ya habíamos dicho que la apoptosis es este proceso de muerte celular voluntaria. A ver, necesito que Camila me dé 3 características que tiene la apoptosis. Ahora vamos a ver cuáles recuerdas. Que la célula conserva su membrana. Ya, perfecto. Mm, La célula tiene su mm, membrana. Se utiliza ATP. Ya. ¿Y cuál es La otra? pérdida de adición celular. Ya, vamos a ser parte de los cambios morfológicos, pero hay otra característica bien, pero que bien importante, que va a ayudar a diferenciarlo del otro tipo de muerte celular. A ver, no sé si recuerdas, pero justamente la tercera característica es que no genera inflamación. Y esta es una característica básica de la apoptosis, porque ya sabemos que justamente es controlado todo este proceso para que pues no haya un daño hacia el medio externo o hacia el resto de las células que van a formar este tejido. Ahora, Fátima, quiero que me hables un poquito de la necrosis y dame 3 características. En este caso sí hay inflamación porque hay un edema nuclear. Ya, Junto primero con dime qué es la necrosis. ello. Es cuando ya la piel ya deja de, ¿cómo decir? O sea, es como la piel muerta. O bueno, en sí la célula está prácticamente muerta, o sea, ya no hay forma como de revivirla. Ya, perfecto. A ver, cuando nosotros hablamos de necrosis, o sea, sí está bien el concepto que tienes, porque también se puede relacionar con la piel, pero ahorita estamos hablando con respecto a los tipos de muerte celular. Habíamos dicho que la necrosis, o sí, es la necrosis justamente, va a ser una muerte celular involuntaria, ¿cierto? Que se daba por Ujú. lo que comentabas, por algún tipo de noxa, daño, y se daba de manera accidental. Ya.
Entonces, esta es muerte celular involuntaria. Ya. Me dijiste que uno de los primeros cambios que presenta es... El edema nuclear. Ay, que en esta sí genera inflamación. Exactamente, vamos a tener la inflamación como una de sus principales características. Luego, y aquí teníamos al edema nuclear. Que ingresa el H2O. Perfecto. Otra característica que puede tener. En esta sí A hay ver. ruptura de la membrana. Exactamente, vamos a tener ruptura de membrana y como este es un proceso accidental, no vamos a requerir de ATP. Y algo también importante que quiero que ustedes lo recuerden, que no sé si el día de ayer lo conversamos o no, pero es que en el tema de la necrosis sí hay manera de que se pueda revertir. Y este proceso, o sea, no es que con una vez que la célula ya haya muerto, agarra y revive mágicamente, no. Pero ¿qué pasa? Como justamente la necrosis habíamos conversado que se da por un tipo de daño que se generaba frente a nuestro cuerpo, ¿no? De que algo o un tipo de nox o daño que viene de repente. Si nosotros agarramos y quitamos este peligro al cuerpo, lo que va a pasar es que las células que habían estado afectadas, que todavía no habían explotado, por así decirlo, o sea, que se encontraban edematizadas, pero que todavía no explotan, estas pueden controlar la inflamación, o sea, controlar el proceso y regresar a ser nuevamente una célula sanita. Les voy a mandar una gráfica por WhatsApp cuando termine la clase de cómo es justamente este periodo de recuperación que tiene la célula. Se vio en el curso de patología un poquito más, pero quiero que recuerden eso. Nosotros tenemos, si quitamos la noxa, nosotros vamos a poder tener forma de que cuando estemos en la necrosis, nuestra célula pueda recuperarse. Pero en la apoptosis, ¿qué pasaba, Camila? La célula podía decidir si, o sea, echarse para atrás una vez que ya estaba activada. ¿Se puede revertir este proceso o no se puede revertir? ¿Qué piensas? Yo me acuerdo que no se puede revertir. Exactamente, este es un proceso que no se revierte. Habíamos dicho que la apoptosis justamente va a tener 3 pasos, ¿cierto? Es el paso de la activación y una vez que comienza este proceso ya no se puede dar marcha atrás. El primer paso era la activación, luego viene la decisión y la ejecución, donde ya tenemos justamente los cambios morfológicos, como habíamos dicho. Ya tenemos la pignosis, que va a ser justamente, si no me equivoco, es la condensación de la cromatina, vamos a tener la carrioresis, que va a ser la fragmentación del núcleo y todas estas cositas. Ya, y justamente quería hacer esta pequeñísima introducción para que recordemos los 2 tipos de muerte celular. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener a un tipo de muerte celular muy característica que se va a llamar necroptosis. Y ustedes dirán, Shirley, ¿por qué necroptosis? Se parece, es como si nosotros agarráramos la necrosis y la apoptosis, las juntáramos y sale este tipo de muerte celular. Y sí, justamente es esto, es que nosotros juntemos ambos tipos de muerte celular y justamente va a ser esta, ¿no? ¿Qué va a pasar? En la a ver, cuando nosotros pasamos al primer tipo de muerte celular, que es la muerte celular voluntaria, ya habíamos dicho que es el que la célula va a preferir porque al final del día va a cuidar al cuerpo. Ya, pero ¿qué pasa? Habíamos conversado que justamente la apoptosis va a requerir de algo esencial, que va a ser el ATP, esta energía para que los pasos que ya conocemos se puedan llevar a cabo. Entonces, la necroptosis es cuando nosotros empezamos con la muerte celular apoptótica, pero nos quedamos sin energía. Cuando se pierde el ATP, pasamos de una muerte controlada a una no controlada. Entonces, esta ya sería una muerte, por así decirlo, accidental, y por eso se llegaría a necrosis. Pero como ya se habían activado los mecanismos apoptóticos, ya esto no es necrosis nada más, sino se va a llamar necroptosis. Y por eso vamos a ver que este ATP o esta energía, que justamente en esta clase lo vamos a conversar un poquito más, no es algo aislado de, ya, esto se usa para el metabolismo, o, ya, ATP ciclo de Krebs, o, ya, ATP hígado. No,
sino que realmente el ATP se encuentra en absolutamente, o bueno, en la gran mayoría de las funciones que tiene que cumplir una célula. Estamos viendo cómo justamente si nosotros tenemos o no tenemos la presencia de ATP, vamos a poder cambiar hasta la forma en la que está muriendo la célula. De igual manera, no sé si ustedes recuerdan, pero el ATP también estaba involucrado en otros procesos, como lo eran el tema de justamente los canales. No sé si ustedes recuerdan que cuando hablábamos de membrana, habíamos conversado un poquito más cómo teníamos formas de atravesar la membrana. Ahorita se me acaba de ir el transporte de membrana activo o pasivo, donde el pasivo no requería de energía, mientras que el activo sí. Justamente dependía del ATP para ir en contra de la gradiente de concentración. De igual manera, el ATP es no sé si ustedes recuerdan, pero ahora justamente lo que nosotros vamos a necesitar también para que se pueda llevar a cabo la contracción muscular, para que el cerebro funcione, el corazón también. Entonces, al final del día lo vamos a encontrar en múltiples funciones que va a tener nuestro organismo. Y el otro tipo de muerte celular, que también es muy interesante, que la verdad es que nunca lo había escuchado yo antes de este ciclo, va a ser la muerte por piroptosis. Este tipo de muerte celular va a ser bastante interesante. ¿Por qué? Porque es un tipo de muerte celular que va a ser algo parecida a la apoptosis, pero esta va a estar mediada únicamente, o mejor dicho, se va a llevar a cabo únicamente cuando la célula se exponga ante ¿qué? Ante un proceso inflamatorio, infeccioso, es decir, que venga, no sé, una bacteria, invada la célula, esta bacteria o este tipo de daño van a ser los que activen la piroptosis, donde lo que vamos a ver es que la muerte celular se va a dar, ¿por qué? Por una inflamación masiva, 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 que van a generar, como les comentaba el día de ayer, justamente nuestras células inmunes, las que lo que buscan es el poder controlar a los patógenos o aquel compuesto o componente que están haciéndole daño a nuestras células o a los diferentes tejidos que tenga el cuerpo. Entonces, también es interesante que ustedes recuerden que ya, aparte de la apoptosis y necrosis que me están enseñando en mi teoría, tenemos a la necroptosis, que es la apoptosis que se modifica una vez que nos quedamos sin ATP, y la piroptosis, que es un tipo de muerte celular que se va a relacionar más a un proceso inflamatorio, donde hay tanta inflamación, y es que la inflamación va a estar medida, va a liberar muchísimas moléculas de señales. Algo así. Y entonces estas moléculas van a atraer a más células y se va a generar mayor inflamación todavía, y justamente esto va a generar un estrés sobre la célula y la célula fallece. Así que bueno, quería conversar un poquito sobre eso para que tengan la idea, y si por ahí lo escuchan, no digan, no, ¿qué está pasando? A mí nunca me habían contado sobre este tipo de muerte celular. Ahora sí, continuemos con, ahora sí, pues la clase del día de hoy. Quiero que recuerden justamente lo que acabamos de conversar, y es que el ATP va a ser algo fundamental. En primer lugar, quiero que sepan que en esta clase vamos a mencionar ATP 801.000 veces, y cada vez que yo les diga a ustedes ATP, ustedes piensen en una moneda. Pongan que esta va a ser una moneda de un sol. Algo así. Esta básicamente va a ser nuestra moneda energética. Va a ser una molécula chiquitita, chiquitita, que lo que va a hacer encargarse de poder guardar la energía, que como habíamos conversado, va a ser fundamental. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo un montón de funciones del cuerpo. Entonces, este ATP no surge de la nada o no aparece de un día a otro. Nosotros pues nunca hemos agarrado y hemos dicho, oh, me voy a comer 5 ATPs ahorita porque necesito energía. No, sino que el ATP viene, o mejor dicho, proviene de un conjunto de reacciones o de sucesos que se van a llevar a cabo dentro de una organela importante. Y es justamente la última organela membranosa que nos falta, que va a ser la tan conocida mitocondria. A ver, en primer lugar, tenemos que recordar de dónde es que nosotros vamos a obtener la energía. La energía que nosotros consumimos para poder llevar a cabo nuestras actividades dentro de nuestra vida diaria puede tener múltiples fuentes. Dentro de ellas, por ejemplo, en plantas podríamos tener a la luz solar, ¿no? Que como ya sabemos va a ser la principal para que se pueda llevar a cabo los procesos de la fotosíntesis, que es justamente la manera en la cual las plantas generan o reciben la energía para que puedan llevar a cabo sus funciones.
mientras que el humano va a obtener la energía en sí de los alimentos que vaya a ingerir. Y en este caso estamos viendo una gráfica, y en la gráfica podemos encontrar leches, pescados, tenemos también un pavo, tal, pero quiero que ahorita relacionemos sobre todo a la obtención de energía, ¿de qué? Del almidón. Del almidón, por ejemplo, y dentro del almidón podríamos mencionar a la papa y tal. ¿Por qué? Porque justamente estos van a ser carbohidratos, los cuales van a ser muy importantes para uno de los puntos que vamos a tocar un poquito más adelante. Y justamente al momento ya de decir, a ver, denme 2 segunditos, me está mandando un mensaje de WhatsApp. Y ya, al momento de decir que ya, nosotros vamos a tener varias fuentes de las cuales vamos a poder sacar energía, también es importante que esta energía no es aislada, no es como que llega el sol, toca a la planta y la planta dice, oh, mágicamente yo te genero energía, no, sino que vamos a necesitar de una organela tanto en las células vegetales como en las células animales. ¿Para qué? Para que puedan encargarse de justamente la obtención y el manejo, ¿no?, de la energía para que se puedan llevar a cabo las distintas funciones que van a tener estos organismos. Y pues es bastante fácil de poder recordar. Esto es algo que ya lo habíamos visto durante la segunda sesión o la tercera, si no me equivoco, pero básicamente la diferencia que va a haber entre las células animales y las células vegetales va a ser que cuando hablemos de las células vegetales, la energía se va a proporcionar ¿por quién? Por la organela denominada cloroplasto, la cual justamente van a usar la energía lumínica o la energía del sol. ¿Para qué? Para llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis y a partir de eso poder extraer la energía. Si no me equivoco, dentro de esta teoría o al hablar de organelas energéticas, se habla un poquito de cómo es que se lleva a cabo todo el proceso de la fotosíntesis, y te hablan un poquito acerca de las dos fases, de la fase lumínica, o sea, la fase en la que la planta obtiene energía del sol, y también de la fase oscura. Esto no lo vamos a conversar mucho en este tema el día de hoy, pero quiero que lo tengan en cuenta para que lo puedan dar una chequeada ya con los conceptos que van a manejar dentro de su teoría, para que no los sorprendan, porque yo he visto que siempre hacen una o dos preguntas máximo con respecto a las plantas, al proceso de la fotosíntesis. Y luego vamos a tener a las mitocondrias, las cuales van a ser las principales encargadas de justamente el manejo y sobre todo la formación de la energía. ¿Para quién? Para las células animales. En este caso, pues justamente estamos viendo una diferencia entre una y la otra. ¿Por qué? Porque como lo habíamos visto, pues el cloroplasto va a obtener la energía del sol. ¿Para qué? Para poder formar la glucosa, que va a ser ahorita justamente, como lo vamos a checar, la base para que se forme nuestra moneda energética. Mientras que la mitocondria lo que va a hacer es que va a centrarse en la destrucción de lo que nosotros estemos comiendo, tal. ¿Para qué? Para ir rompiendo, y posterior a todas estas rupturas sea que se forme el ATP. Así que ahora sí, hablemos de lo que nos acontece, que en este caso sería la mitocondria. Ya lo habíamos dicho, y ellas básicamente lo que van a hacer es que van a actuar como centrales energéticas de la célula, y lo que van a buscar va a ser sintetizar ATP, o como habíamos dicho, nuestra moneda energética, ¿a expensas de qué? De justamente los carburantes metabólicos. ¿Qué es un carburante metabólico? Básicamente van a ser aquellos productos los cuales nosotros estemos ingiriendo, que posteriormente van a pasar por un proceso de degradación en el cuerpo y nos van a dar ¿cómo se le dicen estas cositas? Y nos van a dar derivados como lo van a ser la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos. Ahorita vamos a checar todo ese tema, así que por eso no se preocupen mucho. Y algo importante también es que nosotros no nos basta con nada más decir, ya, la mitocondria es una organela membranosa y que obtienes energía, no, sino que algo muy importante es que nosotros tenemos que aprender a distinguir qué es la parte interna y la parte externa que vamos a tener nosotros dentro de las mitocondrias. Como podemos ver en la imagen, y como ya lo habíamos conversado antes, pues la mitocondria se va a componer de dos membranas, ¿no? Vamos a tener una membrana externa, como podemos ver en la gráfica, y hay algo, o mejor dicho, una característica muy importante que va a tener la membrana externa, es que ella va a presentar porinas, como lo podemos ver en esta imagen, ¿no? Y las porinas van a ser como huequitos. Van a ser unos huequitos así.
que vamos a encontrar a lo largo de la membrana. No es como la membrana que tiene el retículo endoplasmático, que no sé si ustedes recuerdan, pero también tiene bolitas, pero estas bolitas son los ribosomas y se van a encargar de cumplir su función, ¿no? No, en el caso de las mitocondrias, los ribosomas, mejor dicho, estas porinas van a ser hoyos, los cuales van a actuar en forma de canales. ¿Para qué? Para poder permitir el paso de las moléculas a través de esta membrana. Algo importante es que estos hoyos van a permitir el paso de las moléculas que les decía, pero estas moléculas tienen que ser inferiores a 50 kilodaltons. O sea, tienen que ser moléculas bien, pero que bien pequeñitas. Y también algo muy importante es que esta membrana va a ser altamente selectiva. ¿Cómo que altamente selectiva, Shirley? Pues básicamente esta membrana va a agarrar y va a tener un control muy, muy, muy estricto entre las cosas que están ingresando con las cosas que se tienen que quedar afuera o con las cosas que se tienen que quedar dentro de la mitocondria. Y por eso vamos a decir que va a ser que va a ser muy selectiva con otros iones. Y uno de esos iones van a ser los hidrogeniones. ¿Ok? Así que es importante que ustedes recuerden esto. Ya. La primera membrana va a ser la membrana externa, tiene porinas, que son agujeritos que van a actuar como canales para el paso de moléculas hacia el interior de la mitocondria. Pero esta membrana va a ser muy selectiva, como que muy pesadita, ¿no? Quiero que lo vean como, no sé si ustedes han escuchado que hay veces que, digamos, no ustedes quieren ir a una discoteca, pero el lugar se reserva el derecho a elegir quiénes son las personas que van a ingresar. Ya, y va a haber un guardia grandote ahí en la puerta diciendo, ya, si tú pasas, no, tú no. Tú pasas, ya, tú no. Algo así. Algo así quiero que ustedes entiendan esta membrana, como es muy similar a la membrana plasmática, de hecho, en este sentido, ¿no? Porque ambas van a tener una selectividad bastante grande. Y luego vamos a tener a la otra membrana, la cual la cual va a ser la membrana interna. Esta membrana, algo importante que va a tener es que, como vemos, lo que van a presentar va a ser como estriaciones, ¿no? Van a estar como que en formitas de zigzag y va a ser muy importante porque aquí se va a llevar a cabo un proceso muy, muy, muy importante que van a ser el proceso de ¿qué? Pues básicamente de, si no me estoy equivocando, la cadena transportadora de electrones. Miren, de hecho, aquí está también dibujada una mitocondria. Y esto es algo muy importante porque vamos a ver cómo va a ser uno de los últimos pasos que vamos a tener a la hora del poder hablar de la formación de la energía para nuestro cuerpo. Y básicamente la cadena transportadora de electrones va a estar ubicado entre la membrana interna de nuestra mitocondria y va a encontrarse en contacto ¿con qué? Con justamente el espacio intermembrana, que va a ser el espacio que vamos a tener entre cada una de las membranas. Y algo importante es que si esta membrana, o mejor dicho, la membrana externa va a ser altamente selectiva, la membrana interna va a ser impermeable, es decir, ella no va a permitir el paso así imposiblemente de varios componentes, como ellos van a estar incluidos, por ejemplo, también los hidrogeniones. Entonces, nosotros vamos a tener selectividad en la primera membrana, mientras que en la membrana interna, de plano, vamos a ser impermeables, o sea, no va a poder los hidrogeniones no van a poder atravesar de manera libre esta membrana. Y luego, algo muy importante también es que vamos a presentar una matriz. Y esta matriz va a contener enzimas que en este caso van a formar parte de ¿quién? De procesos como el ciclo de Krebs, la beta-oxidación, donde vamos a encontrar al ADN mitocondrial, a ribosomas y a gránulos de calcio y de magnesio. Pero, como por ejemplo aquí, donde vamos a tener justamente a la matriz, que va a ser el interior de nuestras membranas. Listo. Algo importante también es que las membranas, mejor dicho, las mitocondrias van a ser una de esas organelas que tienen una historia larguísima, pero larguísima de contar. Esta ha pasado durante el tiempo de llamarse
Miren, y de hecho no es que desde que se descubrió se llamó mitocondria, sino que ella presentó múltiples nombres, como lo podemos ver aquí, como condriosomas, sarcosomas, bioblastos, mitogel, se le llamó cuerpos parabasales, y luego ya hasta que llegó Carl Benda, el cual ya generó, o mejor dicho, fue el primero que empleó el término de mitocondria, que viene básicamente del mitos, que es filamento, y condros, grano. Y luego, pues justamente vamos a tener a Genbu y a Palay, la verdad es que yo soy malísima para poder pronunciar apellidos, los cuales van a darse cuenta que justamente las mitocondrias van a ser las responsables de qué, de la respiración celular. Ahorita vamos a hablar un poquito más de todo este proceso. Ujú. Y algo que también es bastante relevante al hablar de el análisis que tuvo, o mejor dicho, al hablar del análisis de la historia de las mitocondrias, es que en 1963 se descubrió algo muy, pero que muy importante de las mitocondrias, y es que ellas van a presentar un ADN propio. No sé si recuerdan, pero yo recuerdo que se los puse en uno de los pasitos que dieron durante este periodo que decía, ya, en el núcleo, en una célula eucariota, el núcleo conserva todo el material genético que tiene una célula, y la respuesta era falsa, ¿no? Porque nosotros también teníamos material genético almacenado ¿en dónde? Justamente en las mitocondrias. Y también, justamente porque se encuentra ADN dentro de las mitocondrias, se dice que esta va a ser una de las, ¿cómo se le dice? Ya se puede decir que justamente la presencia de ADN dentro de las mitocondrias refuerza la teoría de origen endosimbiótico, que no sé si ustedes la recuerdan, pero la propuso Lynn Margulis. Y ahorita les preguntaría a alguna de las dos si ustedes recuerdan más o menos en qué iba esta teoría, pero para no marearla, y hacerles un poquito más fácil el poder recordarlo, era justamente esta teoría que nos decía que nosotros habíamos pasado de tener una célula procariota a presentar células eucariotas. ¿Por qué? Porque a la procariota comenzaron a adicionarse justamente bacterias, y estas bacterias que ingresaban dentro de la célula iban posteriormente formando a quienes, pues a las organelas. Y de hecho, esto es algo muy interesante, porque justamente es la mitocondria la que podría tener la forma más cercana a una bacteria, a diferencia de las otras organelas, ¿no? Perdón, se me cayó el lapicito. Y por eso se dice que este compuesto, mejor dicho, esta organela podría darle como un punto a favor a la teoría que propuso Margulis. Ujú. Bueno, ahora sí. Algo importante es que las mitocondrias las vamos a encontrar principalmente en organismos eucariotas, ¿no? Como hongos, animales, plantas. Y algo muy, muy, muy interesante de las mitocondrias es que estas no son compuestos estáticos, sino que ellas van a ser estructuras bastante móviles y muy plásticas que se deforman, se dividen y se van fusionando. Ujú. De igual manera, otros que nada más van a ser datos, van a ser que ellas van a ocupar el 25% del volumen celular, y también va a tener el desplazamiento de estas mitocondrias, el cual se va a encontrar asociado, pues ya sabemos que son los microtúbulos, ¿no? Que eran los que les generaban como que los puentes para que las organelas y las moléculas pudieran moverse al interior de una célula. De igual manera, también pueden formar largos filamentos o cadenas móviles, y lo que ya habíamos conversado, las mitocondrias, ¿qué van a hacer? Van a poseer un sistema genético propio. De igual manera, esta va a ser un modelo funcional que va a permitir a las células maximizar la cantidad de ATP que se genera a partir de los alimentos que nosotros y nuestras células vamos a consumir. Estos ya nada más van a ser datos, y es justamente cuál va a ser el tamaño de una mitocondria, en la cual vamos a ver cuál va a ser su longitud, que se va a encontrar entre 0,5 a 10 micras, y el diámetro, que va a ser entre 0,5 a 1 micra. Y una, déjenme tomar un poquito. Y una característica muy, pero que muy importante que tienen las mitocondrias es que en una célula nosotros podemos encontrar, como lo dice aquí, desde una sola mitocondria hasta poder encontrar 1000
dentro de una sola célula. Y se preguntarán, ¿cómo es que hay una variedad de cantidades, ¿no? ¿Cómo es posible que en una célula nada más tengamos una y en la otra tengamos 1000? ¿Es algo que sucede al azar o tiene que ver con la genética, algo así? Pues más que con la genética o con el azar y todos esos temas, esto se va a relacionar más con qué, con cuál va a ser la función que vamos a presentar nosotros en el tejido en el que nosotros nos estemos ubicando. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a presentar tejidos los cuales van a tener un requerimiento energético increíblemente alto. Uno de ellos podría ser tal vez el músculo, el cual se encuentra constantemente, pero constantemente llevando a cabo justamente el proceso de la contracción muscular. Entonces, ya sabemos que para la contracción se requiere de muchísima energía. Entonces, tal vez en los músculos podemos tener una cantidad un poquito más alta de mitocondrias para que se produzca mayor energía. De igual manera también otro tipo de célula en la cual podemos encontrar una cantidad más grande de mitocondrias podrían ser los hepatocitos, porque justamente va a ser el hígado el lugar principal en donde se vayan a llevar a cabo los procesos de ¿qué? De formación de energía y en general la gran cantidad o una gran cantidad de procesos metabólicos se van a llevar a cabo justamente en este órgano. Entonces esto quiero que lo entiendan. No es que haya un número exacto de mitocondrias dentro de las células, no, sino que va a variar mucho la cantidad que nosotros vamos a encontrar y justamente esta proporción de en dónde hay más y en dónde hay menos va a depender de la función que vaya a desempeñar esa célula dentro de su tejido. Y luego te dice que vamos a tener al condrioma celular, el cual va a ser justamente el conjunto de mitocondrias en la célula. Ahora aquí tenemos una imagen nuevamente de ¿qué? Pues de la mitocondria. Esta imagen la saqué de su teoría y se preguntarán ustedes, ¿no? ¿Por qué he pegado 80 imágenes que son prácticamente iguales en donde vamos a ver a la mitocondria con su membrana externa, su membrana interna que vemos que tiene como estrías, ¿no? Como que va en zigzag, no es la membrana interna, está como que dobladita. Y tenemos al espacio intermembrana, podemos ver también a la matriz, y ya lo hemos visto varias veces, estaba hasta en el contorno de nuestra PPT. Esta imagen a mí se me hace muy, pero que muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a posicionar en dónde es que se van a llevar a cabo los diferentes, ¿cómo les podría decir? Los diferentes procesos metabólicos que van a permitir el poder formar la energía. En este caso, vamos a notar cómo en la membrana externa vamos a encontrar que va a ser, como ya habíamos conversado, permeable a los iones, a moléculas de 5 kilodaltons, había dicho 50, y que vamos a contener enzimas implicadas en la síntesis de los lípidos, mientras que en la membrana interna lo que vamos a encontrar nosotros van a ser justamente a los transportadores de la cadena de electrones, y por eso les decía que justamente en la membrana interna es en donde se llevaba a cabo la cadena transportadora de electrones, que va a ser el paso final de todo el proceso de la obtención de energía. Luego vamos a tener a la matriz, que va a ser justamente el espacio que vamos a tener entre la membrana externa. Y aquí es donde nosotros vamos a tener a los complejos, los cuales van a llevar a cabo dos procesos muy importantes, que si no me equivoco van a ser el proceso de la glucólisis, bueno, sí, también el proceso de la glucólisis, pero principalmente vamos a tener aquí el paso o mejor dicho, vamos a tener aquí al tan conocido ciclo de Krebs. Vamos a tener al ciclo de Krebs, o si no, también se llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Ahorita lo vamos a conversar. Y luego vamos a tener el espacio intermembranoso, que lo que va a contener van a ser justamente otros complejos, los cuales nos van a ayudar a poder llevar a cabo los procesos de la cadena respiratoria o la cadena transportadora de electrones. Y luego, pues aquí nada más te pone la presencia de los ribosomas. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho que dentro de las mitocondrias tenemos material genético, aquí también vamos a tener vamos a tener ribosomas porque se van a sintetizar algunas proteínas. Y vamos a tener también a los canales de porina, que como habíamos dicho, va a permitir justamente que puedan ingresar los iones al interior de esta membrana. Hablando un poquito más acerca de las funciones que va a tener
que va a tener la mitocondria. Dentro de estas vamos a encontrar funciones como, en primer lugar, la respiración celular, que va a ser básicamente estos pasos que nosotros tenemos que seguir. ¿Para qué? Para que podamos obtener energía. Vamos a tener a la integración del metabolismo de los azúcares, a la oxidación del piruvato, metabolismo de los ácidos grasos, de los esteroides, de los aminoácidos, al ciclo de Krebs y también la fosforilación oxidativa para la obtención del ATP. Independientemente de todo el proceso de producción de energía, hay otra característica, o mejor dicho, otra función que lleva a cabo la mitocondria y va a ser la termogénesis. Es decir, que las mitocondrias también van a encontrarse involucradas ¿con qué? Con la formación del calor. Listo. Y ahora, pues, es algo importante que nosotros recordemos, como les había dicho, que la energía no es algo mágico. No es como que nosotros tengamos un rayito dentro de nuestro cuerpo que se esté moviendo así, y esté saltando de un lado a otro, y una vez que llega a esa organela le permite que cumpla una función, y luego se va al cerebro, al corazón, y está saltando, no como un rayito que va de aquí para acá, no. Sino que para que nuestro cuerpo pueda realmente almacenar la energía, lo que pasa es que va a formar moléculas que van a ser como monedas, las cuales almacenen esta energía para que puedan utilizarse posteriormente en reacciones, en procesos metabólicos, en cumplir las funciones de las células. Y estas moléculas energéticas van a ser principalmente el ATP y el NADH. Vamos a encontrar también otras formas porque este de aquí es el NAD reducido, si no me equivoco, pero luego nosotros vamos a, mejor dicho, este de aquí es el NADH normal, pero luego también vamos a tener un NADH reducido, que va a ser nada más el NAD, o tenemos otra molécula energética que en vez de llamarse NAD, se llama FATH, o si no, también vamos a tener al FAT. Y es importante que ustedes puedan reconocer a justamente estos tres componentes, porque van a ser estos las tres monedas energéticas que nosotros vamos a requerir dependiendo de en dónde nos encontremos o de qué función queramos desempeñar, si vamos a usar ATP, NADH o FATH. Algo importante también, que es importante que ustedes recuerden, es que justamente el ATP significa adenosín trifosfato, es decir, la T viene de 3, porque este también va a tener otra forma y va a ser su forma reducida, donde vamos a tener al ADP. Y el ADP no es nada más que no es nada diferente a decir adenosín difosfato, porque le vamos a quitar un fosfato y pues ahora va a pasar de tener 3 a tener nada más 2. La verdad es que este es un proceso, es una molécula bastante interesante y bastante sencilla. Ella básicamente va a estar formado básicamente porque, en primer lugar, por una base nitrogenada, que va a ser la adenina. A esta se le va a adicionar una azúcar ribosa y ¿qué más? 3 grupos fosfato. Y justamente la palabra adenosina o adenosín viene del poder fusionar la adenina con el azúcar ribosa. Y luego, lo más importante es que el enlace que nosotros vayamos a encontrar entre el segundo y el tercer fosfato que forma el ATP, que va a ser justamente este enlace fosfa-anhidrido, va a ser el que al cortarlo permita la obtención de la energía, justo en ese enlace que es entre el segundo y el tercer fosfato, vamos a tener aquí justamente a la molécula energética, la que al romperse va a permitir que se libere la energía que necesita la célula para poder llevar a cabo la función. Listo. Ahora sí, pasemos a hablar de lo que viene, nos acontece y nos hace doler la cabeza, o mejor dicho, ha sido la piedra en el zapato de absolutamente todos. Y el trauma que van a tener el día de hoy lo tienen también cuando van a llevar bioquímica, porque van a tener una clase, o mejor dicho, creo que es una secuencia de 2 o 3 clases en la que nada más se habla de todos estos procesos de manera detallada y hablando de cada uno de los componentes. Así que, uy, no, chicas, tienen para rato. Y esto, la verdad es que estos procesos o estas vías metabólicas, yo podría agarrar y explicárselos en esta imagen. Y agarrar y decir, ay, mira, tenemos a la glucólisis, pasamos al ciclo de Krebs, cadena respiratoria y listo. ¿Por qué? Porque lo vamos a tener justamente en la imagen que tenemos aquí. Aquí están resumidas
todas estas 3 vías las cuales nos van a permitir la obtención de la energía. Pero yo ya les había dicho, ¿no? Lo que buscamos aquí en asesoría por pares no es que ustedes agarren y que actúen como robots, o mejor dicho, esta frase que todo el mundo usa, y aprendan de paporreta y simplemente agarren y memoricen estas cositas. No, lo que yo quiero es que ustedes entiendan cómo es que se van a llevar a cabo estos procesos. Así que nada más quiero que se queden con la idea de dónde es que se van a llevar a cabo los procesos, o mejor dicho, las vías metabólicas. Si pueden darse cuenta, este va a ser el área exterior, o mejor dicho, va a ser el área básicamente, ya, quiero que lo piensen así. Toda esta partecita celeste de acá va a ser el citosol. Mientras que justamente aquí vamos a tener a nuestra membrana. Como vemos, en la parte de la matriz que vamos a tener entre la membrana externa y la interna, se van a llevar a cabo los procesos de el ciclo de Krebs, como lo vemos por acá, todo esto es la matriz, dentro de la membrana interna de las mitocondrias, y luego vamos a tener a la cadena transportadora que se encuentra entre la membrana interna y también se encuentra en el espacio intermembrana. Simplemente quiero que se ubiquen así. Algo importante es que gran parte de todas estas, o mejor dicho, de estas vías metabólicas o de la ruta energética va a ser dependiente de qué, del tipo de célula en el cual se esté llevando a cabo y también de que el oxígeno se encuentre o no se encuentre disponible. ¿A qué te refieres con esto, Shirley? Pues que nosotros, dependiendo de si tenemos o no tenemos oxígeno en este momento, podemos activar una vía energética o podemos utilizar una vía energética alternativa. Algo importante que ustedes tienen que recordar es que las células eucariotas van a utilizar 3 procesos principales para poder obtener la energía. El primer proceso va a ser la glucólisis. Y quiero que se queden así, agarren y grábenselo, repítanselo. Glucólisis, 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 glucólisis. ¿Por qué? Porque nosotros al hablar de rutas metabólicas podemos tener la glucólisis, como podemos tener a la gluconeogénesis, a la glucogenólisis, a la ya dije creo, gluconeogénesis, tenemos glucólisis, tenemos ya bueno, el tema es que hay un montón de glucos, ya miren, me estoy mareando yo solita, así que acuérdense, glucólisis, glucólisis, glucólisis. Y quiero que nada más piensen en cómo es que se va a componer esta palabra. Gluco viene de glucosa, y la glucosa básicamente va a ser un azúcar que estamos obteniendo de los carbohidratos, y lisis, que lisis viene de romper. Entonces, ¿qué va a pasar? La glucólisis va a ser básicamente la obtención de energía a través de ¿qué? De la ruptura de azúcares. Y luego vamos a tener al segundo proceso, que va a ser el ciclo del ácido cítrico o el tan conocido ciclo de Krebs. Y posteriormente vamos a tener mejor dicho, vamos a tener al último paso en la cadena respiratoria, que va a ser la fosforilación oxidativa, donde vamos a encontrar a al proceso de la cadena transportadora de electrones. Ahorita suena un poco raro, un poco confuso, pero la verdad es que todo este proceso es extremadamente interesante y lo vamos a ver así. Súper, pero, ay, casi me doy en el lente. Vamos a verlo así, súper, pero súper flash para que puedan entenderlo y sobre todo quedarse, ¿no? Y ya no decir, ay, no, todas las rutas metabólicas que nos tenemos que aprender. No, porque a ustedes no les van a preguntar, ay, ya dime cuál es esta molécula específica que agarra y rompe tales enlaces en tal paso del ciclo de Krebs. No, simplemente lo que busca biología es que ustedes entiendan cuál va a ser el objetivo de cada una de estas rutas. Ahora sí, antes de poder empezar y detallarles y decirles, ay, esto pasa en la glucólisis, esto pasa en este pasa en el ciclo de Krebs, esto en la cadena transportadora de electrones, quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez ustedes han agarrado y han dicho, ay, ya sí, me voy a comer 5 glucosas porque necesito energía? Voy a agarrar y voy a tomarme 6 glucosas para que ahora sí me encuentre activada. No, ¿cierto? Entonces, quiero que ustedes piensen y a ver si me dicen si tienen algún tipo de idea qué es la glucosa o de dónde viene la glucosa. A ver, chicas, ¿alguna de las dos tiene alguna idea? ¿Del Ya, a ver. azúcar? O sea, cosas azucaradas o dulces. Ya, habíamos dicho de que justamente la glucosa va a ser un azúcar. Esta va a provenir más que de dulces, va a relacionarse con los carbohidratos. ¿Te acuerdas que habíamos conversado de que en este caso podríamos ser tal vez el almidón?
Así que lo primero que vamos a hacer, que aunque no aparezca, y de hecho está bueno, gracias por la participación, y déjeme recapitular ya. Así que aunque esto no aparezca en su teoría, algo que a mí me gusta hacer primero es poder hacer una pequeñísima recapitulación de cómo es que nuestro cuerpo va a pasar de comer algún tipo de alimento azucarado, como decías, o va a agarrar algún carbohidrato, porque nosotros teníamos hambre y nos comimos una papita por ahí, y va a pasar este alimento a ahora sí tener glucosa, que va a ser justamente la más importante. ¿Para qué? Para poder empezar con todas las vías metabólicas para la obtención de la energía. Así que vamos a una clase bien, pero que bien cortita de justamente el cómo es que nosotros vamos a procesar el alimento. Este, de hecho, chicos, es parte de una clase que nosotros en bioquímica le vamos a decir la ruta de la digestión, o es, de hecho, una de las primeras cosas que se nos hablan al hablar acerca del metabolismo de los carbohidratos. Así que no es necesario que ustedes se aprendan todo así a detalle, a rajatabla, simplemente quiero que entiendan el cómo es que se va a llevar a cabo este proceso. El primer paso es ubicarnos en... A ver, antes de que empecemos con el primer paso, ya lo habíamos dicho. Nosotros ahorita nos estamos muriendo de hambre, digamos, ¿no? Yo he estado todo el día afuera, he pasado por la universidad, de la universidad me he ido a mi curso, del curso he venido a hacer comida en papa, y luego ahora estoy aquí haciendo, estamos en clasecita. Entonces, terminando la clase, yo voy a estar muerta de hambre, ¿no? Porque todavía no he cenado. Y seguramente ustedes tampoco. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ir Shirley todo cansada de decir, ¿sabes qué? Me acuerdo que hace rato me sancoché un par de papitas, voy a agarrar y voy a calentar y me voy a comer una, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a llevar este alimento ¿hacia dónde? Pues justamente hacia nuestra boca. Una vez que el alimento, como en este caso podría ser una papa, como así podría ser un montón de alimentos, la verdad, llegue a la boca, nosotros vamos a ver cómo aquí va a actuar la primera de las enzimas encargadas en el proceso de la digestión de los alimentos, el cual va a ser denominado amilasa salival. Yo quiero que entiendan a la amilasa salival como una tijera. Básicamente va a hacer eso, va a ser como nuestro lisosoma de la boca, que lo que va a buscar va a hacer agarrar la papa, y luego de que los dientes ya lo estén mordiendo, la amilasa lo que va a hacer es que va a encargarse de romper enlaces. Va a ir rompiendo y rompiendo y rompiendo y rompiendo los enlaces que componen a la papa, para que nosotros pasemos de tener una papa entera a poder romper a poder pasarlo al almidón que ya han generado los dientes porque han estado rompiendo justamente el compuesto. Y este almidón, pasarlo ¿a qué? A una forma más pequeña, como lo van a hacer las dextrinas y la maltosa, ¿ok? Justamente la dextrina y la maltosa lo que van a ser formas más pequeñitas del almidón. Algo que quiero que recuerden es que no es que en la boca nosotros hagamos la digestión de todo el alimento, no es así, y seguramente ustedes también ya lo saben. ¿Por qué? Porque el alimento dentro de la boca se encuentra muy poquititos segundos. Hay personas que literalmente agarran, muerden 3 veces y ya digirieron el alimento. Entonces, el rol que va a tener la amilasa salival va a ser muy importante, porque va a comenzar con el proceso de degradación, pero que va a tener justamente una acción bien, pero que bien reducida, porque va a tener un tiempo de acción muy corto. Entonces, ¿qué va a pasar con ese alimento? Se preguntarán. Van a agarrar y vamos a estar migrando entonces, o mejor dicho, van a comenzar a migrar bolitas de almidón, digamos, luego acompañadas a ellas vamos a tener dextrinas, que van a ser básicamente azúcares también, y maltosa, que van a ser otras formas, que van a ir y van a ir y van a comenzar a pasar por todo el tracto digestivo. ¿Hasta qué? Hasta que vayan a llegar al estómago. Algo importante del estómago es que aquí no se va a llevar a cabo el proceso de la digestión. El estómago, en el caso del metabolismo o la digestión de los carbohidratos, no va a encargarse de poder digerir el alimento. Simplemente lo que va a hacer es que va a destruir a la enzima que estaba actuando sobre el almidón, que va a ser a la amilasa salival. ¿Por qué? Porque ya sabemos nosotros que el pH de nuestro estómago va a ser súper, súper ácido, porque en el estómago nosotros vamos a encontrar ¿a qué? Al ácido clorhídrico.
Entonces, este ácido lo que hace es que hace que el pH del estómago sea súper, pero súper ácido. Entonces, esta enzima que va a hacer la amilasa salival ya no va a poder actuar. Pero algo que es muy importante es que el estómago, ¿qué va a hacer? Va a formar el quimo. No sé si ustedes habían escuchado este término, pero justamente dentro del estómago y también en el intestino nosotros tenemos o se presentan los movimientos peristálticos que básicamente dentro del estómago, si ustedes lo ven al interior, lo que van a encontrar van a ser como unas estrellas. Es muy interesante, la verdad. Y entonces, esto lo que va a hacer es que va a comenzar a mover, a mover, a mover el alimento y va a comenzar a formar el quimo. Es decir, va a ir mezclando los carbohidratos o los componentes que vamos a haber digerido previamente en la boca. Entonces, ahora, justamente estas partículas, estas moleculitas que ya habíamos estado comiendo, pasaron al tracto digestivo, llegaron al intestino y ahora, ¿a dónde van a ir? Justamente van a llegar ¿hacia dónde? Hacia el intestino, donde vamos a tener a la reina del show. ¿Por qué? Porque dentro del intestino nosotros vamos a encontrar a una enzima muy importante, la cual va a ser la amilasa pancreática. Conectado al intestino vamos a tener, siempre me equivoco en esta cosa, la verdad ya, digamos, no vamos a tener a nuestro estómago y vamos a tener también a nuestra cabeza del páncreas. El páncreas va a estar bien, bien, bien pegadito al intestino y de hecho, ahorita se me acaba de ir y no quiero decirles un nombre mal dicho porque a veces se me van los nombrecitos de los compuestos, pero nosotros vamos a tener como un tubito que nos va a permitir conectar el intestino con el páncreas. Y es así como se va a liberar el contenido pancreático. Y dentro de este contenido nosotros vamos a tener a esta amilasa. Lo que va a hacer esta amilasa, al igual que la anterior, va a ser justamente terminar con el proceso de ¿qué? De la digestión de los carbohidratos. En este caso, la amilasa pancreática va a terminar de romper el almidón. Y ahora lo que va a hacer es que va a formar moléculas más chiquititas, como lo van a hacer la maltosa, la maltotriosa y las dextrinas límites. Es decir, que van a ser ya dextrinas súper, pero súper chiquitito. O mejor dicho, pequeñitas. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí se termina todo cuando nosotros ya rompemos el almidón que estaba formando la papa y lo llevamos hacia moléculas más chiquititas. Pues no, porque ya habíamos dicho que lo que nosotros estamos buscando es ¿qué cosa? Es el poder formar glucosa. ¿Y ustedes ven glucosa por aquí? No, cierto, todavía no llegamos a ese paso. Entonces tenemos que pasar al siguiente paso de este proceso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que la amilasa pancreática termina de el poder desintegrar o el poder digerir al almidón, ahora estos componentes que van a ser la maltosa, la maltotriosa y las dextrinas van a absorberse. Van a absorberse, ¿por quién? Por los enterocitos, que van a ser las células las cuales nosotros vamos a encontrar dentro del intestino. Y justamente estas enzimas van a presentar canales los cuales van a encontrarse, si no me equivoco, creo que eran en la parte superior, en donde están justamente los pelitos o los cilios que va a tener que vamos a encontrar dentro del intestino para permitir la absorción de estos compuestos. Y también vamos a tener dentro de justamente los enterocitos a varias enzimas. Estas enzimas van a ser la maltasa, la isomaltasa, la lactasa y la sacarasa, las cuales lo que van a hacer es que van a terminar de desintegrar a los compuestos que habían llegado a ser digeridos, o mejor dicho, que habían pasado a terminar de digerirse en el intestino, y van a terminar de romperlos. Entonces vamos a dejar de tener maltosa. ¿Por qué? Porque va a llegar la maltasa y lo va a romper ¿hacia qué? Hacia glucosa. Vamos a tener a la isomaltosa, la cual va a tener a su enzima que va a ser la isomaltasa, que va a encargarse de romper el componente. ¿Y a qué lo va a llevar? A glucosa. Luego vamos a tener a la lactasa, que la lactasa va a romper justamente la lactosa. ¿Y a qué lo va a llevar? Pues a convertirse en la forma de azúcar más chiquita que nosotros tenemos, que va a ser la glucosa, y también vamos a tener a la galactosa. Y luego vamos a tener a la sacarasa. Y la sacarasa lo que va a hacer es que va a romper la sacarosa ¿en qué? En una glucosa y una fructuosa.
Una vez que ya tengamos nosotros estos compuestos, no sé si ya lo pudieron notar, pero ya obtuvimos, ya se formó lo que nosotros necesitábamos para que se pueda llevar a cabo todos los procesos metabólicos. Ya tenemos a la glucosa. Entonces, ahora aquí dentro del intestino, ¿se va a llevar a cabo todo el proceso? No, todavía nos queda un paso. ¿Y qué? ¿Cuál es ese paso? Se preguntarán. Pues va a ser que nosotros vamos a tener que migrar estas glucosas hacia justamente el órgano encargado de qué, que justamente les había comentado hace un rato, encargado de poder llevar a cabo o desempeñar todos estos procesos metabólicos, el cual va a ser justamente el hígado. Esto lo van a hacer de la siguiente manera. Ya habíamos quedado que en la luz del intestino se llevaba, habíamos encontrado, quiero que lo piensen así. Aquí tenemos a nuestro intestino. En la luz del intestino, o sea, el intestino es como un tubo, ¿no? Ya sabemos que es un tubito, el cual se encuentra todo dobleteado para que tenga una superficie bastante grande. Ya, en el interior, o mejor dicho, en la luz, en la parte hueca del intestino, nosotros vamos a tener, en el paso 3, habíamos dicho que teníamos a la amilasa pancreática, que lo que hacía es que terminaba de romper el almidón y las dextrinas para llevarla a formas mucho más pequeñas, como la maltosa, la sacarosa, la isomaltosa y tal. Estas, como habíamos dicho, van a absorberse, y quiero que lo vean así, como si esta fuera una lupita, van a absorberse hacia el interior, o mejor dicho, hacia estas capas o hacia estas membranas que tiene el intestino. Ya no van a encontrarse en la parte luminal, sino que se van a meter al tejido, se van a meter en este caso a las células, que como lo habíamos dicho, van a ser los eritrocitos. Los que estoy hablando, van a ser los enterocitos y van a entrar justamente por el borde en cepillo que van a presentar estas células, que van a ser como la parte apical, o sea, la parte superior de las células, ¿no? Las cuales se encuentran en contacto con justamente la parte luminal o la luz del tubo, o mejor dicho, con la luz del intestino. Entonces, ellos van a ingresar por la parte superior. Por aquí está entrando la maltosa, la lactosa, la isomaltosa, ya, tal. Entonces, ellas ingresan y aquí pasa lo que habíamos conversado. Van a llevarse a cabo, pues van a terminar de desintegrarse y de digerirse por las enzimas maltasa, isomaltasa, lactasa y sacarasa. Una vez que estas se vuelven a sus formas más, pero que más chiquititas, ahora lo que va a pasar es que tienen que salir por la parte de la base. O sea, tienen que salir ahora por la parte final, por así decirlo, se tienen que escapar del intestino. ¿Para qué? Para que ellos lleguen no sé si lo he puesto aquí, sí, de hecho aquí está, miren, ya habíamos dicho, ¿no? Aquí tenemos a nuestro intestino, el intestino delgado y el intestino grueso, pasamos de la luz a la membrana, o sea, a meternos al enterocito, y del enterocito, ahora, para que lleguen al hígado, tienen que pasar por algo denominado circulación enterohepática. Y la circulación enterohepática no es más que venas que van a permitir la conexión entre el hígado y el intestino, que lo que van a hacer es que una vez que nuestras moléculas chiquititas, 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 que ya terminaron de digerirse y se volvieron glucosas, pasen por la parte basal de la célula y se metan hacia la sangre. Y una vez que lleguen a la sangre, van a comenzar a migrar, a migrar, a migrar, a migrar, a migrar, hasta que puedan llegar al hígado. Y va a ser justamente el hígado, por medio del GLUT2, el que va a permitir el ingreso de toda esta glucosa para que ahora sí podamos llevar a cabo los procesos que habíamos conversado hace ratito, que forman parte de ¿qué? De las vías metabólicas. No sé si se me llegó a entender. ¿Me confirman? O si no hacemos una recapitulación así bien rapidito. ¿Sí me entendieron? Abran esos audios, porfis. ¿Podría ser como una mini recapitulación? En la última parte más que todo, por favor. Sí, claro. Sí, mira. A ver, vamos bien rápido. Agarramos y viene Shirley, que está todo hambriento porque no ha comido hace 5 horas. Ya. Entonces Shirley está con un hambre, va, agarra y come una papa, saca algo para comer de su refrigeradora.
¿Qué pasa? Vamos a tener el paso 1 de ¿qué? De la digestión de los alimentos, o en este caso, el proceso de la digestión de los carbohidratos. Agarramos, comemos la papa y comienza a actuar la primera enzima. Esta enzima que va a ser denominada amilasa salival, va a actuar, o mejor dicho, va a encontrarse justamente en la saliva de la boca. Y lo que va a hacer es que va a comenzar a romper la papa. Quiero que lo pienses así. La papa está compuesta por almidón en este caso, ¿no? Entonces, la amilasa salival va a comenzar a romper el almidón y este almidón va a comenzar a formar dextrinas, que van a ser como pedacitos de azúcares pasados de almidón a azúcares un poco más reducidos. Y también va a formar maltosa. Pero lo que quiero que ustedes recuerden, y ya se los había comentado, es que la amilasa salival actúa durante un lapso bien, pero que bien cortito. Porque, pues, como nosotros nada más masticamos bien poquito los alimentos, esta no tiene mucho margen para poder actuar. Entonces, una vez que nosotros terminamos de masticar, ¿qué hacemos? Tragamos la comida. Entonces la comida comienza a viajar, a viajar, a viajar, a viajar, hasta que llega al estómago. En el estómago, debido al pH que va a tener tan fuerte, porque este contiene ácido clorhídrico, se elimina. ¿A quién? A la amilasa salival. Esta se inactiva. Y todo el contenido que acaba de llegar de esta papita, lo que va a pasar es que va a comenzar como a formar una bolita. Y esta bola va a ser denominada quimo. Va a ser, aquí en el estómago no vamos a tener ningún tipo de proceso de digestión. Solamente vamos a mezclar a los carbohidratos que acabamos de digerir. ¿Para qué? Para que posteriormente nos vayamos hacia el paso número 3, que va a ser el alimento, una vez que siga pasando el tracto gastrointestinal, llegue ¿hacia dónde? Hacia el intestino. El intestino, como ya sabemos, va a ser como un tubo, ¿sí o no? El intestino es más o menos así. Es como un tubito que está todo dobleteado para que pueda cubrir una gran superficie. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a llegar justamente el quimo o todo el alimento hacia el interior del tubo, hacia la luz. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que va a comenzar a actuar la amilasa pancreática, que como habíamos dicho, era una de las enzimas que se liberaba ¿de dónde? Del páncreas, ¿no? Que llegaba del páncreas hacia el intestino. Y una vez aquí, lo que va a hacer la amilasa pancreática es que va a terminar de romper el almidón. Termina de romper el almidón y lo va a llevar hacia formas más pequeñas, como en este caso van a ser la maltosa, la maltotriosa, y las dextrinas línicas, o sea, dextrinas o pedacitos de azúcares, más pero que más chiquititos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ya les había dicho que nosotros lo que necesitamos conseguir no es maltosa, no es sacarosa o tal. Necesitamos conseguir glucosa, porque la glucosa va a ser justamente el primero de los pasos para que se pueda llevar a cabo todo el proceso de la obtención de energía. Entonces, ¿qué nos falta? Justamente nos falta el poder terminar de degradar a estos componentes. Y para eso vamos a ya no estar dentro de la luz de nuestro intestino. Ya no nos vamos a encontrar en la parte hueca, por así decirlo, sino que ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que ingresar hacia el tejido. Por eso se dice que el cuarto paso es que estos compuestos atraviesen al enterocito. Y los enterocitos no son nada más que hablar de las células que van a componer el tejido intestinal. Estos enterocitos van a tener un borde en cepillo, es decir, ellos van a tener en la parte apical o en la parte superior de la célula como estos vellitos, ¿ves? Justamente son como si tuviera cabellitos, ¿no? Y por eso se le dice este borde en cepillo. Por aquí, o mejor dicho, sí, justamente por este borde, ¿qué va a pasar? Van a comenzar a ingresar la maltosa, la isomaltosa, la sacarosa, la lactosa, van a ingresar las dextrinas. ¿Para qué? Para que dentro del enterocito tengamos a las enzimas como la maltasa, la isomaltasa, la lactasa y la sacarasa que vayan a agarrar a estos compuestos que acaban de ingresar y los van a llevar hacia una forma más reducida todavía. ¿Y cuál va a ser esta forma más reducida? Va a ser justamente la glucosa. Entonces ya está, ya obtuvimos glucosa, Shirley, y ahora sí ya podemos pasar a poder entrar a las vías y a las rutas metabólicas. Pero ¿qué pasa? Todavía no podemos ingresar hacia las vías metabólicas. ¿Por qué? Porque la glucosa no está en el órgano encargado del metabolismo, que como ya sabemos va a ser el hígado. Entonces nos hace falta un paso más y es llevar
esta glucosa que nosotros hemos terminado de generar hacia nuestro hígado. Entonces, ¿para eso qué va a pasar? En este caso, la glucosa que se acaba de generar al interior del enterocito tiene que volver a salir. Y va a salir ya no por la parte apical, porque si no se iría hacia la luz del tubo de los intestinos, ¿no? Y nosotros no queremos que se vayan hacia la luz, porque si ellas regresan a la luz, ¿qué va a pasar? Pues van a terminar de pasar por el tracto gastrointestinal y al final del día van a salir como desechos, ¿no? Ya sean heces, orina y tal. Entonces eso no es lo que nosotros estamos buscando. Queremos que el cuerpo lo absorba. Entonces, ellos van a salir por la cara basal, por la cara pegada, por así decirlo, ¿hacia qué? Hacia la circulación sanguínea. Aquí vamos a tener nosotros sangre. Entonces, esta glucosa va a salir del interior del enterocito, del interior de la célula o del intestino. ¿Para qué? Para poder salir hacia la sangre. Entonces, va a pasar esto. Aquí tenemos a nuestro intestino y el intestino, por medio de estas venas, lo que va a hacer es que va a mandar a la glucosa. Y la glucosa va a llegar a la sangre y va a comenzar a viajar, a viajar, a viajar, a viajar, a viajar, a viajar, a viajar. ¿Hasta qué? Hasta llegar al hígado, porque ya en el hígado es el lugar en donde se van a llevar a cabo los procesos metabólicos para la obtención de la energía. Y justamente a esta sangre o estas venas que se van a encargar de poder transportar componentes desde el intestino hacia el hígado va a ser denominado circulación enterohepática, porque es justamente la conexión de sangre o de venas que nosotros vamos a tener entre el intestino y el hígado. Y una vez que ya llegó al hígado, ahora sí podemos empezar a hablar del proceso de la producción de la energía. ¿Te quedó un poquito más claro? Sí, gracias. Ya, dale. Como les decía, ¿no? Igual no es fundamental que ustedes ahorita se acuerden, ya, esto no alcanza, necesitamos circulación enterohepática, esas cosas, paso uno, paso dos, paso tres. No. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan para que ahora sí pueda no ser simplemente un concepto aislado, ya, yo genero energía en la mitocondria, no, sino que entiendan cómo todos estos dos procesos, que hasta comer, como habíamos visto, leche, papas o absolutamente cualquier comida a la cual nosotros estamos ingiriendo, tiene que pasar por estos pasos de digestión para que posteriormente nos puedan permitir la formación de la energía. Porque no sé si han escuchado esto, pero la medicina no es un concepto aislado, sino que es justamente la conexión de los aprendizajes que ustedes van a ir aprendiendo a lo largo de toda la carrera. Y pues ya se acordarán de mí cuando ustedes lleven gastro, o si no, fisio. Claro, esto se ve en fisiogastro o en fisiología, pues justamente del aparato gastrointestinal, o si no, también lo van a ver en bioquímica. Si no me equivoco, esta es a partir de la segunda sesión, creo. Todos estos temas abarcan, creo que la primera parte del ciclo, que es el parcial. Bueno, pero bueno, ya, eso ya son preocupaciones del futuro para ustedes. Ahora, lo que quiero que piensen es, ya nos quedamos con la glucosa, nuestra glucosa ya llegó al hígado, que va a ser nuestro órgano metabolizador. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a llevar a cabo justamente toda esta cadena de ¿qué? De rutas metabólicas. ¿Para qué? Para que puedan llevarse a cabo, pues justamente la formación de la energía. Y es aquí, chicas, en donde les pregunto, y porque ya son las 9:06 y quiero saber si quieren seguir, porque vamos ahorita en la diapositiva 9 y son 23 diapositivas, y quiero saber si quieren seguir ahorita y terminar toda la sesión, o si quieren que la dividamos en dos partes y mañana comenzamos a ver cada uno a detalle, porque vamos a ver glucólisis, luego tenemos que ver ciclo de Krebs, luego tenemos que ver cadena transportadora de electrones, vamos a hablar un poquito sobre el material genético de la mitocondria, así que depende de ustedes, chicas. Mañana no teníamos clase programada, pero pues quiero saber qué opinan para ver si o terminamos ahorita, nos tomamos un descansito o tomamos una agüita y seguimos, o si ya mañana lo vemos con calma. Ay, pero respóndame pues, chicas. Si no, póngamelo por el chat. Y podemos coordinarnos. Si por hoy no se les acomoda este mismo horario, podemos hacerlo en otro horario, o ahorita seguimos. ¿Qué es lo que piensan?
porque en serio vamos en la diapositiva número 9. Vamos a tener para rato. La podríamos partir, o sea, para mañana, Sí, pero puede claro. ser un poquito más temprano. Sí, claro. ¿Les parece? Entonces, si hacemos una encuesta y comenzamos a dar ideas de a qué hora vamos a terminar la clase del día de mañana. Sí, porque yo también pienso que ahorita viene bastantita info, así que sí estaría pesadito. Vamos a terminar tardísimo, tardísimo. Ya. Así que entonces, chicas, Camila, ¿estás de acuerdo? Sí, está bien que lo dividamos. Ya, perfecto. Entonces, ahorita, chicas, hasta aquí va a quedar la clase. Ya les mandé la PPT el día de ayer también, así que si pueden irle echando un ojito y recordando los conceptos, bacán. Ahorita les mando la encuesta por el grupo y bueno, ya nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, bonita noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego.